hablando acá. Voy a ver los comentarios en el chat después recién, así que no sirve de mucho. Continuando con nuestra atención de la relación entre los lenguajes definidos que habíamos comenzado a hacer en la clase pasada. Nuestro plan de batalla, necesito volver a ver si me fue el mouse ahora, maravilloso. Se me va a volver loco un día de esto. Bueno, nuestro plan de batalla era que íbamos a partir con una expresión regular, construir un NFA, cosa que hicimos, mostramos cómo se puede hacer eso. De un NFA mostramos cómo se puede llegar a un DFA y nos falta la tercera pata, que es de un DFA llegar a una expresión regular. Vamos a la obra con nuestro tercer paso, entonces queremos DFA a una expresión regular. Una advertencia antes de empezar a meter las manos en esto. Las construcciones que nosotros vimos antes, ya se los había comentado ya, son de gran importancia práctica. Alguna clase de variante de las expresiones regulares son representaciones cómodas de expresiones de patrones de búsqueda. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen un texto que es un programa en C y se les ocurre la idea de, oye, quiero ubicar todas las funciones que, todas las definiciones de funciones que retornen, por ejemplo, un int. ¿Sí? Es bastante fácil armar una expresión regular que calce líneas que contengan la palabra int, alguna palabra, abre paréntesis, otras chácharas, digamos. ¿Sí? Claro, es posible que esa clase de cosas terminen calzando con cosas que no es exactamente lo que ustedes quieren, pero es lo suficiente como para reducir las líneas que hay que revisar a un puñado y las que no correspondan es fácil filtrarlas a ojo, digamos. Así que eso no es problema para aplicaciones, por ejemplo, estar editando un archivo y querer cambiar alguna cosa, ¿sí? Si es que algún patrón se va a usar con gran frecuencia, en vez de tratar de alguna manera calzar directamente con la expresión regular, cosa que en realidad viene descrito en nuestro juego de transparencia siguiente, puede valer la pena darse la pega de tomar la expresión regular y finalmente construir un DFA a partir de ella y correr el DFA contra el archivo, contra donde estamos haciendo la búsqueda, ¿sí? Eso. Y en particular, también ustedes han hecho el ramo de lenguaje de programación y si ustedes se ponen a pensar un poco la clase de cosas que se toman como, llamémoslo, los símbolos individuales, entre comillas, lo que la gente en compiladorología llama token, ficha, cosas tales como los posibles legales, los nombres legales de variables, qué cosa es un número, cuáles son los posibles operadores que hay, que sé yo, en el caso de C, por ejemplo, tenemos operadores como más, menos, pero también combinaciones como barra vertical, más igual y cosas así. Toda esa clase de cosas, en el fondo, si ustedes se ponen a pensar un poco, se dan cuenta que en realidad todas esas cosas se pueden describir fácilmente mediante expresiones regulares. Una de las partes más costosas, precisamente en el procesamiento de un programa, al compilarlo, es la tarea de leer carácter a carácter el texto del programa y transformarlo en un formato más digerible para consumo interno del compilador, como son en este caso una lista de
símbolos. Aquí hay una variable, esto es un número. Aquí viene una operación, ¿sí? Y siendo esa la situación, eso se hace precisamente con herramientas, o sea, una manera de hacerlo en realidad es mediante herramientas que toman las expresiones regulares y las transforman en DFA, ¿sí? Hay herramientas para hacer esa clase de pega, ese es el punto. El tema de cerrar el ciclo, de tomar un DFA y construir una expresión regular a partir de ello, en realidad es solamente para satisfacer nuestra curiosidad intelectual, o sea, para convencernos de que realmente las tres cosas son equivalentes y representan los mismos tipos de lenguaje. Acá vamos a ver una manera de construir una expresión regular a partir de un DFA. En realidad, si se ponen a analizar el cuento, se puede hacer a través de partiendo de un NFA también, pero no nos interesa a nosotros puntualmente acá. Hay otros algoritmos, si se ponen a cachurear como lo hace, por ejemplo, JFlap. JFlap tiene la opción de tomar un DFA y transformarlo y obtener una expresión regular a partir de él. JFlap usa una técnica distinta, que es un buen resto más eficiente de hacer, digamos, que lo que vamos a ver acá, pero para mi gusto tiene el problema de que no es tan claro que realmente hace lo que se le pide. O sea, no es tan claro que uno no pueda meterse en algún brete que no haya cómo salir utilizando esa técnica. En el fondo es ir armando expresiones regulares y juntando arcos. La idea de la construcción es ir construyendo expresiones regulares para las palabras que llevan al DFA de un estado a otro. O sea, la intención es, por ejemplo, si es que tenemos un autómata, un DFA, vamos a construir una expresión regular que lleve a mi autómata del estado, qué sé yo, 5 al estado 7, ¿sí? O sea, todas las palabras que llevan al autómata del estado 5 al estado 7 van a quedar representadas por esa expresión regular. Si es que yo tomo todas esas expresiones regulares y elijo aquellas que llevan del estado inicial a alguno de los estados finales, y uno todas esas expresiones regulares con una colección de OEs, de barras verticales, claramente estoy construyendo una expresión regular para las palabras que llevan al autómata desde el estado final a algún estado, perdón, desde el estado inicial a algún estado final, y por lo tanto realmente estoy construyendo una expresión regular para el lenguaje que el autómata acepta, ¿sí? El problema es que hacer eso, llamémoslo así, a ojo, es un cacho. Así que vamos a ordenar los estados. Vamos a simplemente, si quieren decirlo de esa manera, numeremos los estados, llamémoslos, qué sé yo, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta n, si son n estados, ¿sí? El orden en que pongamos los estados para efectos de lo que nos interesa hacer acá importa un pepino. Obviamente la construcción se puede hacer mucho más enredosa o mucho más simple, dependiendo del orden de los estados, pero en realidad que el cuento sea un terrible enredo me da lo mismo, porque lo único que yo quiero hacer acá es demostrar que se pueden hacer, nada más. Para simplificar entonces, vamos a suponer que el conjunto de estados es simplemente el conjunto 1, 2, 3 hasta n, ¿sí? Sea entonces M un DFA, donde sin pérdida de generalidad podemos suponer que el conjunto de estados es simplemente los números del 1 al n, ¿sí? Vamos a construir expresiones regulares, las que vamos a llamar O sub I, J super K, que significan lo siguiente. Ups, aquí veo que me estoy pasando de la línea. R sub I, J super K son aquellas palabras que llevan a M del estado I al estado J, y entre medio pasan a lo más por el estado K, ¿sí? O sea, estoy poniendo un límite a los estados por los que puede pasar entre medio.
La restricción es sobre los estados intermedios, o sea, puede ser, por ejemplo, I10, J14 y K5, lo que significa que puedo ir del estado 10 a algún estado que está entre 1 y 5, moverme entre los estados entre 1 y 5 todo lo que quiera y finalmente irme del estado en que termine, digamos, todo ese juego de allí, irme de allí directamente al estado 14. ¿Okay? Eso serían palabras que caen dentro de lo que es R sub 10, 14, super 5. ¿Sí? Está claro que si yo pongo R sub I sub J super N, estoy diciendo, mire, vaya de I a J y entre medio tiene derecho de pasar solamente por los estados del 1 al N. Claro, porque no hay más estados que los estados del 1 al N, o sea, en el fondo los R sub I, J super N no tienen restricciones. Y son precisamente las piezas que nosotros andamos buscando para construir nuestra expresión regular final, que es nuestra expresión regular de las palabras que el autómata acepta. Nótese, y tengan cuidado con esto, que si son n estados, tenemos n cubo, expresiones regulares R sub I, J super N, K, ¿sí? Para todos los posibles valores de 1 a n de I, de J y de K. Y vamos a ver en los desarrollos parciales que vamos a ir haciendo que las expresiones regulares del caso se empiezan a poner rápidamente horriblemente grandes. Claro, podemos ir simplificando en el camino, pero al ir simplificando siempre estamos corriendo el riesgo de meter las patas también, así que eso. O sea, el resultado es que si queremos hacer esto siguiendo esta idea de acá, que insisto, no es particularmente eficiente, pero tiene la ventaja que es claro que no me pueden meter el dedo en la boca y terminar metido en un brete que no tiene solución. Termino con n cubo, expresiones regulares y particularmente las para n para k relativamente grandes, son expresiones regulares horrorosas. O sea, esta es una manera para construir no es una manera práctica, digámoslo así, para construir una expresión regular entendible, muy lejos de eso. ¿Sí? Insisto nuevamente, una construcción puramente de interés teórico. No vamos a desarrollar ningún ejemplo. Yo sé que ustedes lo primero que van a hacer en cuanto terminemos de medianamente explicar esta cosa, profe, hágame un ejemplo. No voy a hacer ningún ejemplo. Porque incluso si es que tenemos una cosa tan chica como un DFA con 3 estados, terminamos con 27 expresiones regulares horrendas, ¿sí? Y no lo vale. Y concéntrense en entender qué diantres es lo que estamos haciendo. Profe, Dígame. no entendí muy bien el tema del K. ¿Para qué se va a utilizar el K, todo eso, en qué influye ese valor? El punto es que podemos ir aumentando el K, ¿sí? R sub IJ super 0 significa va del estado I al estado J y entre medio tiene permiso de pasar a lo más por el estado 0, pero el estado 0 no existe, o sea, estoy diciendo vaya directamente del I al J, ¿correcto? Sí, profe. Eso es fácil de construir. Es cosa de mirar el DFA y tú puedes ir armando esas expresiones regulares. Y el punto, y a eso es a lo que vamos ahora precisamente, es que si tienes los R sub I, J super K, con esos tú puedes armar las expresiones regulares R sub I, J super K más 1. O sea, puedes ir armando, ¿cómo se llama? Ir subiendo la escalera, digamos, del K. ¿Sí? ¿Estoy hablando en japonés o todavía no? No, sí, profe, se entiende. Ya. En el fondo lo que estamos haciendo es una especie de demostración por inducción acá. ¿Sí? La base, las expresiones, como decíamos, R sub I, J super 0,
corresponden a ir directamente del estado I al estado J. Porque básicamente al poner el super cero, es decir, máximo estado cero entre medio, estamos diciendo, oiga, no tiene permiso de pasar por ningún estado entre medio de I y J. ¿Sí? Y las expresiones regulares del caso son bastante obvias. Ya se me perdió. No, hay un montón de consultas acá. Ya. Anotación de esta cosa. Ya vamos a tratar de sacar esto entre medio para que no moleste mucho. Por favor, acá es como el número de estados intermedios que están O sea, entre no el número de estados intermedios, es el máximo estado por el que tengo permiso pasar entre medio. Sería como un número máximo de Un estados tope, intermedios. un tope, o sea, como decía antes, R sub I, J super K, supongamos R sub 10, 14 super 5, significa ir del estado 10 al estado 14 y ya sea directamente, ir del 10 al 14 de un paraguaso, digamos, o ir del 10 a algún estado que a lo más es el 5, tengo permiso de pasar por los estados 1, 2, 3, 4 y 5 entre medio, quedarme dando vuelta entre esos estados, entre los estados entre el 1 y el 5, todo el rato que yo quiera, hasta que finalmente me aburra del cuento y vaya del estado en el que haya terminado todo el jueguito ese, irme de ahí al estado 14. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, pues el punto lo que vamos aquí nosotros es que si tú conoces los R sub I, J super 5, con todos esos tú puedes construir los R sub I, J super 6. Como vamos a ver inmediatamente cómo se hace esa construcción, ¿sí? Y de esa manera, en el fondo, dando vuelta a la manivela, tú puedes ir construyendo paso a paso, digamos, llamémoslo así, capa por capa. Puedes ir construyendo los R sub I, J super K. Y cuando llegues a construir los R sub I, J super N, estás listo. Con eso tienes que tomar las piezas que a ti te interesan, digamos, que son los R sub estado inicial a algún estado final, y todos ellos unirlos con O. Y con eso tienes una expresión regular para el lenguaje que el autómata acepta. ¿De acuerdo? Pero vamos. Sí, profe. Los R sub I, J super 0 corresponden a ir directamente de I a J. No tenemos permiso de visitar estados intermedios, en el fondo. Entonces, los R sub I, J super 0 son epsilon si el I es igual a J. O sea, para ir del estado I al estado I, ¿cómo lo hago? No consumiendo nada, obvio. ¿Sí? Para ir del estado I al estado J super 0, y el I es distinto de J, si es que hay varios símbolos, que sé yo, la 1, la 2 hasta la sub R, que llevan del estado I al estado J mediante el delta, bueno, la expresión regular correspondiente es esta cosa de aquí, ¿sí? Y si es que no hay manera de ir directamente de I a J, bueno, la expresión regular de R sub I, J super 0 es simplemente así. ¿Está claro? O sea, básicamente es cosa de mirar al autómata y decir, mire, es que podemos ir de este estado a este otro, consumiendo tales cosas. En realidad podría ser útil este es el 07. Ya, perfecto, justo lo que yo andaba buscando. Por ejemplo, este es el DFA que resulta después de la jugarreta que nosotros hicimos la clase pasada. Por ejemplo,
R sub I, este I de acá, E, super 0, es todas aquellas palabras que llevan a autómata desde el estado I al estado E, que en este caso serían las palabras que A o la palabra B, y la expresión regular para eso sería A o B simplemente. El R sub I D super 0 son todas aquellas palabras que llevan al autómata desde el estado I. Esto no tarda, no, aquí. Que llevan del estado I al estado D. Y si ustedes miran, no hay manera de ir directamente de I a D. Así que ese sería vacío. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Vamos a tener que cerrar esto y cambiarnos a el otro lenguaje. ¿Estamos? Y las expresiones. Ahora queremos ver cómo construimos los R sub I, J super K. Para ir de I a J, pasándolo más por el estado K entre medio, tenemos dos caminos posibles. La primera opción es nunca pasar por el estado K, o sea, solamente pasar por los estados entre 1 y K menos 1, lo cual nosotros lo podemos escribir simplemente, para aprender esta cosa, R sub I, J super K menos 1, ¿correcto? Y eso en el fondo estamos suponiendo que lo habíamos construido en la vuelta anterior. La otra opción que hay es visitar el estado una o más veces. ¿Sí? Pero visitar el estado K una o más veces es ir del estado I al estado K, primera vez que lo visito, digamos, lo cual quedaría representado por R sub IK super K menos 1, porque estoy suponiendo que estoy manteniéndome dentro del, no tengo permiso solamente de llegar hasta el estado K en este caso. Y esta es la primera vez que llego al estado K, por lo tanto, entre medio fui del I, me di un montón de vueltas posiblemente por estados hasta K menos 1, hasta que finalmente, ¡pum!, fuimos al estado K. Por primera vez llegamos ahí. El punto es que del estado K perfectamente podría darse el caso de que me dé varias vueltas y revisite ese estado varias veces. O posiblemente no haga nunca esa cosa. Y eso significa ir del estado K al estado K, pasando a lo más por el estado K menos 1 entre medio, y asterisco, 0 o más veces. Después de estar en el estado K por última vez, me voy del estado K al estado J. Y entre medio, siguiendo nuestro compromiso de que jamás íbamos a visitar estados más allá del estado K, significa que después de la última visita al estado K, ya no paso más por el estado K, por lo tanto, entre medio puedo pasar a lo más por estados hasta el K menos 1. Eso es, queda representado por R sub KJ K menos 1. En resumen, y sobra un W ahí claramente, R sub IJ super K es ya sea la primera opción, jamás pasamos por el estado K, nos quedamos solamente visitando los más estados hasta el K menos 1, R sub IJ K menos 1, o ir del I al K, pero pasándolo más por estados K menos 1, repetirse el plato con K 0 más veces y finalmente ir del K al J, nuevamente pasando a lo más por K menos 1. ¿Sí? Y con eso tenemos que la expresión regular R sub I J super K la podemos construir en base a las anteriores mediante esta expresión de acá. ¿Se entiende lo que está pasando acá?
Chino mandarín de nuevo, ¿sí? Cuesta entender, profe. Les dije que esto no era fácil. ¿Dónde se perdió? Me perdí en el punto de me visita varias veces. K. A ver, si es que yo voy del estado I al estado J, ¿sí? Y a lo más entre medio paso por el estado K. ¿Estamos? Tengo dos opciones. Nunca paso por el estado K, en cuyo caso a lo más pasé por el estado K-1, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, sí, Ya. Eso es lo que queda representado por la primera opción. La segunda opción es que sí visita el estado K. ¿De acuerdo? Ahora, si visitar el estado K significa que voy del estado I al estado K, pero llego a visitarlo, ¿cierto? Y eso, a su vez, lo puedo descomponer en decir, mire, fui del estado I y la primera vez que llegué al estado K, antes de eso pasé solamente por estados entre el 1 y el K-1, eso quedaría representado por esto, ¿correcto? ¿Me sigue hasta ahí? sí, profe. Y una vez que haya visitado el estado K, tengo que ir al estado J. O sea, llegué una vez al estado K, después me di un montón de vueltas posiblemente y finalmente fui a dar el estado J. Y eso queda representado por esta cosa de acá, que en el fondo es simétrica con la de ahí arriba, ¿correcto? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ya. Pero si tú te fijas, eso supone que estoy visitando el estado K exactamente una sola vez. ¿Sí? O sea, voy del I al K, voy del K al J y jamás paso de nuevo por el K. Pero claramente no está prohibido darse el gusto, digamos, de ir a visitar al K varias veces, ¿correcto? Sí, ¿Estamos? sí, Bueno, y eso significa que fui del I al K, después fui del K al K, después fui del K al K y después del K fui al J, o sea, visité el K varias veces, ¿cierto? sí, Bueno, y eso queda precisamente representado por esto de acá, ir del K al K, pasando nomás por el estado K-1 entre medio, ¿sí? Eso me está marcando, digamos, cada vez que yo llego al estado K. Y eso estoy diciendo, oiga, esto puede hacerlo ninguna vez, en cuyo caso simplemente va del I al K y se va del K al J y se acabó el cuento. O se puede repetir el plato 3 veces, ¿sí? Va del I al K, del K se va al K, del K se va al K, del K se va al K y del K se va al J recién. ¿Sí? sí, Ahí terminé de confundirlo. sí, profe. Perfecto. Gracias. Estamos entonces, ¿sí? O sea, yo puedo construir estas expresiones regulares R sub I, J super K que nosotros estábamos planteando que íbamos a tener antes. ¿Sí? ¿Estamos? Y con eso entonces yo puedo calcular, si ustedes me dan un DFA y me dan suficiente papel y suficiente tiempo y un lápiz gigantesco y paciencia y se tapan los oídos con los garabatos que voy a echar de tanto de estar escribiendo expresiones regulares, yo puedo
mirar el DFA y construir los R sub I, J super 0 para todas las combinaciones posibles, ¿sí? O sea, tomen, por ejemplo, este autómata de acá. Ustedes pueden construir con esto todas las expresiones regulares para todas las combinaciones de, qué sé yo, A, B, A, C, A, D, etcétera, ¿sí? Y con esas cosas, digamos, que son, se pueden sacar directamente de mirar el autómata, podemos entonces construir las R sub I, J super A, digamos, en este caso. O sea, vaya, por ejemplo, del estado I al estado E, pasándolo más por el estado A entre medio. Y después B, y después C, y así sucesivamente vamos armando las cuestiones. Como digo, resulta una cantidad espantosa de expresiones regulares cada vez más horribles, con una colección de asteriscos metidos en paréntesis, metidos dentro de asteriscos y qué sé yo, resulta una cosa horrenda. No me importa eso, lo que me importa simplemente es que esto se puede hacer y está claro de que la expresión regular que estamos construyendo realmente representa el lenguaje que el autómata acepta, ¿sí? Bueno, una vez que hayamos hecho todo ese cuento, vamos a tomar las expresiones regulares que llevan al autómata de A a B, de A a C, y de A a I, y de A a G, que son los estados finales, y unirlos todos con O, y tenemos una expresión regular para nuestro autómata con el que estábamos jugando. ¿Okay? Y con eso tenemos entonces una expresión regular que es la palabra que representa las palabras que el autómata acepta. Nos está amenazando con JFlap. Vamos a ir a autómatas finitos, hagamos lo mismo. Vamos a abrir aquí alfas, JFlap. Oh, qué tontera. Tengo el archivo en otra computadora. Bueno, no, vamos a tener que aunque sí puedo abrir uno de los. Aquí tenemos un autómata con 3 estados, no es ninguna gran cosa en realidad. Tal vez el otro sea un poquito más, no me importa. Convertir a DFA, esta cosa es un DFA, así que no tiene nada que estar convirtiendo nada. Autómata finito, expresión regular, ¿sí? Y terminamos con esta cosa de acá. Y terminamos con la expresión regular que aparece aquí. A asterisco, B, BB asterisco, ¿sí? Si ustedes se fijan, eso coincide con lo que está diciendo este autómata, o sea, del estado Q sub 0 con A por el estado Q sub 0, y puedo repetirme el plato con eso o simplemente no hacerlo, y con una B voy para allá. Y una vez que esté en el estado final, con BB me repito el plato
y se acabó. ¿Sí? La construcción que hace JFlap usa una técnica distinta. Como ustedes ven, en realidad esta cosa de acá tiene cara de DFA, pero no es un DFA porque en vez de tener aquí simplemente un símbolo, tiene una palabra. De la misma manera, me parece que esto es un poco más complejo. Sí. Este autómata de acá, ustedes le pueden pedir que lo transforme a expresión regular y básicamente da los pasos del caso y me está diciendo en el fondo que del estado 0 al estado 0 puedo ir con la expresión regular b barra vertical a, o sea, más en vez de barra vertical, esta cosa a, ¿sí? En ese autómata. Y de allí puedo ir mediante a al estado Q3, en cuyo caso con a, después de a, acepto cualquier cosa. O sea, esto se puede hacer, JFlap lo hace, pero no es, como digo, de mayor interés práctico. ¿Sí? Estaba seguro de tener el autómata acá y no puedo conectarme a mi computador, a mi otro computador donde tengo las cosas, lamentablemente. Pero bueno, no importa. En resumen, entonces, de lo que hemos estado haciendo nosotros acá, en realidad, este pedazo de clase solamente nos queda bastante más que revisar aún. Hay tres formas de reescribir lenguajes. Vimos expresiones regulares, DFA y NFA. Y la pregunta que teníamos era cómo se relacionan. Y vimos que queríamos demostrar un ciclo de construcciones de expresiones regulares a NFA, de NFA a DFA y de DFA a expresiones regulares. Y ese fue el último paso que acabamos de dar acá. Acabamos de completar la tarea, por lo tanto hemos demostrado que si ustedes pueden describir un lenguaje mediante una expresión regular, hay un NFA que lo acepta, y si hay un NFA que lo acepta, hay una expresión regular que lo acepta, perdón, un DFA que lo acepta, y si hay un DFA que lo acepta, hay una expresión regular que lo describe. O sea, las tres son equivalentes. Y no solo que son equivalentes, sino que son equivalentes no en términos de que demostramos que por ahí en alguna parte hay una expresión regular o un DFA, sino que mostramos en concreto cómo podemos construir esas cosas. Eso es algo que por el momento a ustedes les va a parecer un tanto obvio, digamos, pero ya veremos más adelante que eso no es tan obvio, que hay situaciones en las cuales podemos demostrar que una cierta relación existe, pero no hay modo de construirla en concreto. Como ya les había dicho, los primeros dos pasos son de gran importancia práctica y hay algoritmos bastante buenos, como los que nosotros vimos, hay algunos tanto mejores en realidad también. El último algoritmo, el transformar de DFA a expresión regular, interesa más que nada por razones puramente teóricas, digamos, para cerrar el ciclo, no para hacerlo en la práctica. ¿Sí? Algunas preguntas que hay pendientes que vamos a responder en lo que viene a continuación, si estos son todos los lenguajes que hay. Y la otra pregunta que es de importancia práctica es, oiga, tenemos este DFA que acepta el lenguaje, lo sacamos de algún lado, digamos, por ejemplo, partimos con una expresión regular. ¿Habrá alguna manera de construir el DFA más chico que acepta ese mismo lenguaje? El DFA más chico es importante por razones prácticas, en el fondo. Si nosotros tenemos que escribir un programa que simule el funcionamiento del DFA, obviamente mientras más chico el DFA, más chico el programa y menos recursos usa. ¿Sí? Esos van a ser los dos temas que vamos a resolver a continuación. Tenemos y publiqué en el aula un desvío en el fondo, que es un pequeño programita que muestra cómo uno puede
en forma razonablemente sencilla, interpretar directamente una expresión regular, ¿sí? Una versión en realidad un tanto recortada de las expresiones regulares, pero a pesar de ser una versión bastante recortada de expresiones regulares, es lo suficientemente rica como para poder realmente usarse en la práctica. Como dice su autor, digamos, no su autor, sino que su principal campeón, esas expresiones regulares simples que maneja nuestro programita que interpreta expresiones regulares, cubre algo así como el 90 o el 95% de los usos de expresiones regulares que uno hace en patrones de búsqueda en un programa como el editor VI, ¿sí? En Unix. Y por lo tanto, en realidad es, a pesar de ser muy limitado, ya útil. Y un programita corto, o sea, son algo de 50 o 60 líneas, no es mucho. Nos vamos a saltar eso y vamos a ir a nuestro tema siguiente, el famoso y nunca bien ponderado lema de bombeo de lenguaje regular. Les recomiendo que le echen una mirada al, si les interesa, digamos, a la presentación 9, están también los programas, los publiqué recién en el aula, el programa de el intérprete de expresiones regulares y un programita mínimo que busca usando esas expresiones regulares en un archivo. Bueno, eso, ¿sí? Si les interesa, si no les interesa, bien también. Y la gran gracia de eso, y esa en realidad es la razón fundamental para mostrarles ese programa, es que es un ejemplo realmente genial de cómo un programa recursivo resuelve problemas bastante espinudos en forma muy sencilla y transparente. O sea, es un programa realmente que para mi gusto está entre los programas más bonitos que yo he visto. Así que si alguno de ustedes tiene esa clase de sufre ese mismo tipo de perversiones, digamos, veanlo. Ya, vamos entonces a nuestro otro tema, que es el tema del lema bombeo de lenguajes regulares. Esto en realidad es un teorema bastante simple que vamos a ver que nos va a permitir demostrar que hay lenguajes que no son regulares. Las expresiones regulares, los NFA y los DFA, representan el mismo conjunto de lenguajes, y esos lenguajes los vamos a llamar lenguajes regulares o también les llaman conjuntos regulares. Como nosotros tenemos algoritmos que traducen entre las distintas representaciones, si es que a mí me dicen, mira, aquí tiene un lenguaje regular, yo puedo suponer, si es que me conviene, que ese lenguaje me lo están dando en términos de una expresión regular, o que me lo están dando en términos de un NFA, o que me lo están dando en términos de un DFA. Lo que me resulte más cómodo, lo que sea más fácil de trabajar, ¿sí? Pero quedó, como planteamos al final, abierta la pregunta de si hay lenguajes que no son regulares. Y esa es la pregunta que vamos a ver de responder ahora. El lema de bombeo, como les digo, en realidad es un teorema bastante simple, pero que la gente suele aplicarlo muy mal. Así que tengan ojo, cuidado con lo que estamos haciendo acá. Esto no es tan trivial. El teorema, lo que llaman lema de bombeo, CL es un lenguaje regular. Entonces existe una constante n mayor que 0. A esa constante generalmente le llaman el largo de bombeo de ese lenguaje, tal que toda palabra que pertenece, sigma que pertenece al lenguaje, si el largo de esa palabra es mayor o igual que n,
esa palabra la podemos descomponer en 3 tramos. La podemos escribir como alfa, beta y gamma, donde el largo de alfa, beta en total es menor o igual que n. El beta no es vacío y para todo k mayor o igual a 0 podemos escribir la palabra alfa, beta a la k, gamma, y esa palabra pertenece a L. O sea, básicamente estamos diciendo de que si el lenguaje es regular y sigma es una palabra del lenguaje lo suficientemente larga, mayor o igual, de largo mayor o igual a n, entonces podemos dividir, hay un pedazo, digamos, de esa palabra, el beta, que no es vacío, porque un beta vacío en realidad no tiene ningún chiste, que podemos dejarlo fuera o repetirlo 30 veces, todas las veces que queramos en realidad, y el resultado siempre va a pertenecer al lenguaje. ¿Sí? El lema de bombeo en realidad tiene una demostración bastante simple. Supongamos que el lenguaje regular me lo dan en términos de un DFA que acepta el lenguaje L. Llamémosle n al número de estados del autómata y sea sigma, la palabra sigma, A1, A2, hasta A sub n, como una palabra en L, donde que tiene n o más símbolos, n mayúscula o más símbolos. Y veamos qué es lo que pasa con por qué estados va pasando el autómata M al consumir esa palabra. ¿Sí? En particular, fijémonos qué es lo que pasa después de que consumió los primeros n mayúsculas símbolos. Partimos en el estado Q sub 0, en el estado inicial de M. Después de consumir A sub 1, vamos a estar en algún estado que creativamente podríamos bautizar Q sub 1. Después de consumir A sub 2, vamos a estar en un estado que llamaremos Q sub 2 y seguimos de esa manera hasta que finalmente después de consumir A sub n vamos a estar en el estado que podemos llamar Q sub n mayúscula. ¿Sí? El punto interesante de toda esta historia es lo siguiente. Si ustedes se fijan, la lista de estados que tenemos allí abajo, esta lista de estados que hay acá es una lista de n más 1, n mayúscula más 1 estados. O sea, esa es una lista de más estados que los estados que tiene el autómata. Por el principio del palomar, que ustedes deben recordar, ¿cierto? Eso significa que al menos uno de esos estados se repite. Podrían haber varios que se repitan, pero sabemos que hay al menos uno que se repite. ¿Sí? Bueno, después de eso podemos seguir. No quiero devolverme. Seguimos dándole vuelta y finalmente llegamos al estado Q sub n. Y el estado Q sub n, como la palabra sigma pertenece al lenguaje, Q sub n minúscula en este caso, el estado Q sub n minúscula es un estado final, porque el autómata acepta esa palabra. ¿Sí? Bueno, como dijimos, algunos de los estados Q sub 0 hasta Q sub n tienen que repetirse, porque eso es una lista de n más 1 estados. ¿Sí? O sea, hay alfa, beta, gamma, con beta distinto de epsilon, alfa, beta menor o igual a n, tal que partiendo del estado Q sub 0, consumiendo alfa, llegamos a un estado que es el mismo estado al que llegamos después de consumir alfa, beta, porque alfa me llega hasta acá, digamos, y después de beta llego de nuevo al mismo estado. Y partiendo de allí, finalmente consumimos alguna otra cosa más, una cola más, y terminamos en un estado final.
Pero eso significa que delta Q0 alfa es delta Q0 alfa beta a la K, para K mayor o igual a 1, mayor o igual a 0 en realidad. Consumiendo desde Q0, consumiendo alfa, termino en algún estado Q. A partir de ese estado Q, consumiendo beta, vuelvo al mismo estado Q. Y puedo darme todas las vueltas que yo quiera, consumiendo beta, y siempre voy a terminar de vuelta en el mismo estado Q. Y a partir de ese estado Q, consumiendo gamma, me voy a un estado final. O sea, delta de Q0 alfa beta a la K gamma es un estado final para todo K mayor o igual a 0. ¿Sí? Y eso en el fondo significa que esta palabra de acá pertenece al lenguaje. Nótese que el beta es distinto de epsilon porque estoy diciendo salir del estado intermedio Q, me di una vuelta por ahí, no simplemente me quedé donde mismo y volví al mismo estado Q. ¿Sí? Y eso es lo que hace que el beta sea distinto de epsilon. Y esta condición de que tiene que haber alguno que se repita antes de llegar a Q sub n mayúscula, es precisamente lo que hace que el largo en total de alfa beta sea menor o igual a n. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos diciendo acá? Veamos qué es lo que dicen las... Hay 10 cosas en el chat. Chino mandarín. Más o menos se entiende. A ver, hay un estado que se repite, ¿sí? Llamémoslo Q, ese estado que se repite. Significa que desde Q sub 0 consumiendo alfa, llego a ese estado que se repite, llamémosle Q. Desde el estado que se repite, consumiendo alguna cosa, llamémosle beta, volvemos al mismo estado Q. Y ese estado Q, consumiendo alguna otra cosa más, la cola del sigma, terminamos en un estado final, ¿correcto? El punto es que yo puedo, parto de alfa, llego al estado Q, o sea, parto del estado Q sub 0, consumo alfa, termino en Q, consumo beta, termino de vuelta en Q, consumo gamma, termino en un estado final. Yo puedo perfectamente omitir ese beta. O sea, consumir alfa, terminar el estado Q, desde el estado Q, consumir gamma y estoy en el estado final. O sea, la palabra con el beta omitido también es parte del lenguaje. La palabra con una vez beta es parte del lenguaje, de ahí partimos. Pero también puedo darme el lujo de decir, oiga, llegué al estado Q después de consumir alfa beta, consumamos beta una vez más, donde terminamos en el estado Q. De aquí, consumiendo gamma, nos vamos al estado final, o sea, alfa beta beta también pertenece. Y si es por eso me puedo dar mi 517 vueltas, y también va a pertenecer por la misma razón. Se llama lema de bombeo, como bien comenta Juan Parra, precisamente porque podemos bombear, o sea, inflar, digámoslo así, el beta, repetirlo varias veces, ¿sí? ¿Cómo se usa? El principal uso del lema es demostrar que ciertos lenguajes no son regulares, por contradicción. La idea en el fondo es decir, mire, yo sospecho que este lenguaje no es regular, entonces vamos a hacer una demostración por contradicción. Supongamos que el lenguaje es regular. Si el lenguaje es regular, tiene que cumplir con el lema de bombeo y demostramos que en realidad no cumple con el lema de bombeo. Con eso llegamos a una contradicción, o sea, supusimos que el lenguaje era regular y llegamos a la conclusión de que no funciona el lema de bombeo, quiere decir que hay algo que anda mal.
y por lo tanto la única conclusión posible es que nuestro lenguaje en realidad no es regular. Un lenguaje que no es regular, nuestro niño símbolo de los lenguajes no regulares es el lenguaje L de KA seguida por KB, donde K es mayor o igual a 0. La demostración es por contradicción, como habíamos dicho. Supongamos que L es regular, con lo que cumple con el lema de bombeo. Sea N mayúscula la constante del lema, y tomemos la palabra A a la N mayúscula, B a la N mayúscula. Esa palabra pertenece al lenguaje, son N mayúscula A seguida por N mayúscula B y por lo tanto pertenece al lenguaje. ¿Estamos bien? Además, la palabra sigma claramente tiene largo 2n y 2n es mayor o igual a n, con lo cual se cumplen las hipótesis del lema de bombeo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el lema de bombeo? Que esa palabra se puede dividir en 3 tramos. Un tramo alfa, tramo beta y un tramo gamma, con el largo de alfa beta menor o igual a n, tal que el beta se puede repetir y el beta no es vacío. Pero resulta que como nuestra palabra, déjenme prender esta cosa de acá, nuestra palabra tiene n a's, n b's, y el largo de alfa beta es menor o igual a n, quiere decir que alfa beta son solamente a's, ¿correcto? O sea, alfa beta son a's, lo que significa que en particular beta son solo a's. Como asimismo el beta no es vacío, beta es a lo menos una A. Podrían ser 15, qué sé yo, no sé, pero tiene que ser al menos una A. Si repetimos beta, que dijimos que el beta no era vacío, estamos agregándole A's a nuestra palabra, pero no tenemos cómo agregarle B's para compensar, porque al repetir beta estamos agregando solamente A's, las B ni las vimos, no las tocamos. Y si repetimos entonces el beta, por ejemplo, repetimos 2 veces, terminamos con una palabra que tiene más A's que B's. Esas palabras claramente no pertenecen al lenguaje y llegamos a una contradicción, o sea, nuestro lenguaje no cumple el lema bombeo. Y como no cumple el lema bombeo, no nos queda otra que concluir que nuestro lenguaje no es regular. ¿Cómo podemos usar el lema de bombeo? Y con esto vamos a terminar rápidamente. Esto lo han planteado como un juego entre un censano y un adversario. Si se analiza el enunciado, hay varios existe, y cuando hay un existe, tenemos que darnos el trabajo de demostrar que ninguno sirve. Y hay algunos, hay algunos para todo, y cuando nos dice para todo, para desmentirlo, digamos, basta con exhibir uno para el cual no funciona. Basta encontrar un contraejemplo. Una forma de esquematizarlo es considerando un juego con un adversario. Nosotros estamos a cargo de los para todo. Si hay un para todo, podemos nosotros elegir el que más nos convenga de manera de hacer que la cuestión falle. El adversario, nuestra contraparte, está a cargo de los existe. Y nuestra contraparte, podemos suponer entonces que siempre va a elegir aquella cosa que nos resulte más desagradable posible, ¿sí? Y vamos a tener que vivir con las elecciones que nos impone nuestro adversario. La idea entonces es la siguiente. Les pido realmente encarecidamente que revisen esto en detalle. Yo creo que vamos a dejar para la próxima clase el hacer una
un par de ejemplos tal vez de esto más en detalle. El Sansano propone un lenguaje, ¿sí? Y el adversario, dado ese lenguaje, les pone un n, es la constante del lema. Nótese que el adversario pone la constante, puede ser cualquier cosa. La única condición que tiene la constante es que la constante es mayor o igual a 1. Podría ser 1500, podría ser 3, podría ser un número primo, podría ser un cubo perfecto, cualquier cosa, ¿sí? Y cualquier cosa que nos tire el adversario vamos a tener que vivir con eso. Nosotros tenemos, el lema dice que toda palabra de largo mayor o igual a n, y por lo tanto, aprovechando eso, nosotros elegimos una palabra que pertenece al lenguaje, cuyo largo sea mayor o igual a n. Obviamente, acá nosotros vamos a elegir alguna palabra que nos resulte cómoda para el trabajo que viene a continuación, ¿sí? Lo crítico aquí sí es que la palabra tiene que ser de largo mayor o igual a n, y el n no es un número que pueda dar yo, un número que me dan, ¿sí? Que me da el adversario. Yo digo, bueno, tome esta palabra que tiene largo 5, el adversario perfectamente puede haber elegido n igual 10 y por lo tanto palabra largo 5 no es de largo mayor o igual a 10 y no tiene por qué cumplir el lema bombero. El adversario entonces da esa palabra, la divide en 3 tramos, cumpliendo las condiciones de que el largo de alfa beta es menor o igual a n y que el beta es distinto de epsilon, de alguna manera. El adversario elige, lo hace de la manera que más desagradable nos resulta a nosotros. Nosotros tenemos que demostrar entonces que eligiendo k igual 0 o k mayor o igual a 2, llegamos a que alfa, beta a la k, gamma no pertenece al lenguaje. Tenemos nuestra contradicción, a lo cual nuestro adversario, como buen adversario, nos echa un par de garabatos y dice, bueno, me ganó de nuevo, llegó una contradicción, la próxima nos la vamos a ver. Errores típicos al aplicar el lema bombeo. Gente que aplica mal esto típicamente fija cosas de este lado que no tiene derecho a fijar. O sea, decir, mire, aquí tengo este lenguaje, supongamos que la constante n del lema es 15. Eso no lo puede elegir usted, capaz que la constante del lema sea 16 o 1508. No tiene idea cuánto es, no puede decir la constante yo sé que es 15, no tiene cómo saberlo. En realidad, lo que está tratando de hacer es demostrar que ninguna constante funciona, ¿sí? La otra, y esto es causal de BTR al toque, de BTR más al toque, es tomo esta palabra y la divido en alfa tanto, beta tanto, gamma tanto. Nuevamente, insisto, lo que estamos tratando de hacer es demostrar que ninguna división funciona. Que ustedes demuestren que esta división particular que a ustedes se les ocurrió no funciona bien para ustedes. Hay muchas otras divisiones posibles y no han demostrado que alguna de ellas sí funciona, ¿sí? Lo otro, donde la gente mete las patas aquí, elegir k igual 1 y demostrar que alfa, beta, la k, gamma no pertenece al lenguaje. Eso también es causal de BTR más inmediato, porque alfa, beta, la 1, gamma es precisamente la palabra de la que partimos, y si logran demostrar que la palabra que ustedes mismos dijeron que pertenecía al lenguaje no pertenece al lenguaje, merecen definitivamente ser reciclados a estructuras discretas y aprender a hacer demostraciones, ¿sí? Vamos a quedar hasta acá por hoy día, porque estamos en la hora, en el fondo, casi. Por favor, revisen el material, particularmente el material sobre lema bombeo, porque vamos a partir básicamente acá de nuevo la clase del jueves para completar esta historia, ¿sí? Y nuevamente les repito,
Las transparencias 9 nos las vamos a saltar. Echen una mirada si les interesa programación, un ejemplo brillante de uso de recursión y escribir un programita corto, simple y extremadamente útil. ¿Sí? Eso, quedamos hasta acá por hoy día, como les decía. Dígame. ¿Hay ayudantía mañana? Porque parece que hay ayudantía en un horario de mañana, del día martes. Tendría que preguntarle a los ayudantes, no he conversado con ellos. Sí, es que aparece que ya hay como un ayudante mañana. Sí, por eso. Si es que está anunciado eso, debería ser. ¿Sí? Ya, muy bien. Chao, nos vemos el jueves. Pásenlo bien. Profe, quería Disfruten. preguntar una cosa sobre la tarea. ¿Qué pasó? Es que resulta que, bueno, tenemos que hacer un autómata en el programa que nos dio, ¿cierto? Sí, Y con respecto a los ejemplos, eran 3 aceptados y 3 rechazados. sí. Con respecto a esos ejemplos, eh, noté que se puede cargar de un archivo de TXT o blog de notas, como algunos le dicen. Un archivo, sí, de texto. Si tú Eh, vas al mi- JFlap, a ver, espérate. ¿Te puedes quedar un rato? Mi pregunta es, ¿tenemos que pasar esos archivos a TST, como aparece en los comentarios que usted nos envió, o podemos Ah, dejarlo como TXT también? bueno, yo le puse TST simplemente por ponerle un nombre, digamos. Tengo ese autómata y lo puedo correr con, no, multiple run, equipo load inputs y abrir ese archivo, ¿sí? Ahí tengo un archivo, si tú miras ese archivo como archivo, ese se llama x1a tst, no es más que un archivo que contiene esas 3 líneas, perdón, esas 4 líneas que aparecen ahí. ¿Sí? Ah, ya. O sea que Y si yo le digo tenemos run que hacer... inputs, le digo, mire, esa palabra la rechaza, esa palabra la acepta, esa palabra la acepta, esa palabra de ahí, que en realidad está usando letras que no están en nuestro alfabeto oficial, digámoslo así, también la rechaza, ¿correcto? Ya, profe. Pero Esos mi son los pregunta casos de prueba, era, sí. ¿es obligatorio pasarlo a TST o también dejamos el TXT nomás? O sea, un archivo de texto, yo le puse TST porque es un caso de prueba nomás. Aquí Ah, ¿cómo se llama? En Linux, en realidad, que el archivo se llame .tst o se llame .txt o se llame .exe o esta es una lecera, digamos, te le da lo mismo. Es un ya, archivo de texto nomás. ya. ¿Sí? Eso más que nada. Entonces se envía los ejemplos, Sí, o sea, la idea en el fondo es que ustedes inventen un par de ejemplos para que realmente les sirvan para convencerse de que el autómata no está haciendo tonteras. O sea, poner 3 veces el mismo ejemplo no tiene ningún chiste, ¿sí? O sea, si que ya, dice, oye, palabras que contienen exactamente una vez, qué sé yo, ABB, bueno, ¿qué pasa si es que esta cuestión está justo al principio, está justo al final, está al medio, ¿sí? Eso sería el caso en el que debería funcionar, ¿cierto? Las palabras pueden ir en un archivo de texto, en realidad yo les recomendaría ponerlas en un archivo de texto para que puedan directamente probarlas con el JFlap y en realidad sería bueno para entender lo que ustedes están haciendo, que eso también lo dupliquen, digamos, en el archivo en LaTeX, ¿sí? Al final del día, ustedes espero que a nadie se le ocurra escribir un archivo, o sea, un ejemplo de prueba que tenga, qué sé yo, 3 páginas de largo.
Bueno, si es que alguien lo hace, eso también es causal de VTR más inmediato. ¿Sí? O sea, ejemplos cortos como los que hay aquí, un par de letras, digamos, pero que de alguna manera sirvan para convencerse de que el asunto no es fácil hacerlo tonto. Eso es todo lo que se pide. ¿Sí? Profe, Ajá. una última pregunta. Entonces, la totalidad de la tarea sería enviar el archivo LaTeX con el PDF y el archivo con los ejemplos y el O sea, autómata. obviamente tiene que ir el autómata y en realidad sería necesario para poder verificar, digamos, que no están haciendo puras tonteras, que ustedes, y eso lo que pide, a ver, estamos hablando de qué tarea, la última o la última tarea. Sí, En la las dos. última, en el fondo lo que se pide es que ustedes jueguen con JFlap, así que añadan también, adjunten los archivos correspondientes, los .jff de los autómatas. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Ajá, ya. Nos vemos el día jueves Profe, profe, entonces. Dígame, quería hacer que quería con hacer una respecto a todo duda. esto de enviarlo a autómata y todo eso, ¿podría simplemente enviárselo a autómata en este formato, bueno, en el formato especificado con el JFlap más los documentos de texto y simplemente colocar en el archivo LaTeX como el tema del, bueno, lo que te piden, así como esta tablita, así con las horas que te tomó y todo eso, o es necesario en el archivo LaTeX también En el incluir archivo los LaTeX autómatas dibujados? tiene que haber alguna clase de explicación de qué es lo que estás haciendo. O sea, Ah, ya, pero ¿es necesario también dibujar los autómatas ahí? sería útil que aprenda a dibujar autómatas, sí. Ok, perfecto. Gracias, profe. En todo caso, hay un ejemplo que publiqué junto con eso, que ahí debería servirle como una guía para empezar a jugar con el cuento, ¿sí? Ya, gracias, profe. Ya, pues, chao, chao, hasta el jueves, Gracias, cuídense profe, que Chao, esté mucho. bien. chao. Chao, chao.